En esta mañana vamos a hablar de la Pascua. Es una de las 7 grandes fiestas que celebraban los judíos y guarda una enseñanza bastante importante para nosotros como iglesia, porque es un tipo de Cristo en la Biblia, y ya le voy a explicar qué es eso de tipo. Está en Éxodo capítulo número 12. Ahí habíamos leído al comienzo del servicio. ¿Usted recuerda cuántas plagas Dios envió a Egipto? 7. Bueno, el que me vuelva a decir 7 va a repetir el discipulado. Fueron 10 plagas. Vea los corchés de entrada. Vamos a ver y seguimos repasando. Ya yo se las había dicho. ¿Cuántas vueltas fue que le dieron los israelitas en total a Jericó? 7. Oiga, los que me vuelvan a decir 7 van a repetir el discipulado. ¿Cuántas vueltas fue que dieron los israelitas a Jericó en total? 13. Eso sí, aprobaron el discipulado. ¿Por qué 13 en total? Porque eran 7 días. El primer día dieron una vuelta, el segundo día. Durante 6 días dieron una vuelta, pero el último día dieron 7 vueltas. Entonces, en total, ¿cuántas vueltas fueron? 13. Oh, qué gran revelación, pastor Sabía. No, hay que leer bien. Está en la Biblia. O debe leer bien. Entonces, ¿cuántas fueron las plagas de Egipto? 10. Porque mucha gente dice que 7. Pero eso es Apocalipsis. Amén. Ya ese Apocalipsis, las plagas de Egipto fueron 10. Y óigame esto, la número 10 fue la peor de todas. Fue la que hizo que el faraón dejara ir al pueblo, porque fue la que no solo se trató de animales. Hubieron plagas que mataron vacas, hubo una plaga que convirtió el agua en sangre, hubo una plaga de mosquitos, hubo una plaga de ranas y sapos, de piojos, imagínense. Y parece que todavía hay en algunas casas esa plaga del piojo. Parece que eso viene de Egipto. Mire, fueron 10 plagas. La última de todas fue la más cruel, porque fue la muerte de los primogénitos. Murieron los primogénitos tanto de los animales como de los seres humanos. Entre ellos cayó el hijo del faraón. Y Dios le dijo a Moisés: con esta última plaga sí los va a dejar ir. Y así fue. Pero los hijos, los primogénitos del pueblo de Israel, no murieron, no perecieron. ¿Por qué? ¿Porque eran israelitas? No por ser israelitas. Porque pusieron la sangre de un cordero en los dinteles de las puertas, en la puerta. Las tiñeron con sangre de un cordero macho de 1 año, perfecto, que habían matado, cada uno por casa. Y cuando el ángel de la muerte vino sobre el pueblo y recorría todas las casas donde veía la sangre no entraba. Por eso se llamó Pascua, porque el verbo en hebreo es pesar, con P, pesar, que significa pasar de largo. El ángel de la muerte veía la sangre en la puerta y pasaba de largo. Eso significa Pascua, pasar de largo. Y eso hablaba del Cordero que un día vendría, nuestro Señor Jesús, que Él, por muy pecador que sea un ser humano, pero si ve la sangre de Cristo,
la sangre del cordero rociada en su corazón, pasa de largo. Y no te puede tocar la maldad, no te puede hacer daño el enemigo, porque estás sellado con el Señor. Eres propiedad de Dios. Dile eso al que está a tu lado, dile, eres propiedad de Dios. Le perteneces al Señor si has recibido a Cristo en tu corazón. Entonces, esa 10ª plaga fue la que originó la fiesta de la Pascua. Vamos a leer el capítulo 12. Verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Este mes os será principio de los meses. Ese es el mes de Abib en el calendario judío. Para vosotros será el primero en los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Vamos a ir desglosando. ¿Qué es lo primero que les dice el Señor que deben hacer? Tomar un cordero. Para celebrar la Pascua debían tomar un cordero. El animal debía ser sin defecto, debía ser un macho, no podía ser hembra. Mire, eso lo pidió Dios, que fuera macho, no hembra. Y que fuera de 1 año de edad. Tenía que reunir esas 3 condiciones. Además, una cuarta, el animal tenía que ser sin defecto, o sea que ese animal no podía ser, no le podía faltar un miembro, una pata, un ojo, una oreja, tenía que ser perfecto. No podía estar enfermo tampoco el animal. Eso nos habla de que cuando vamos, porque ese animal iba a ser ofrecido a Dios. ¿Y usted que sí cree que Dios se agrada que le ofrecieran un cordero enfermo o que le faltara un miembro defectuoso? No, eso nos habla que cuando vamos a ofrecer a Dios le debemos dar lo mejor. Lo mejor. De hecho, la palabra primicia, yo se lo expliqué en una enseñanza a ustedes, es lo primero o lo mejor. Esa es la primicia. La gallina sacó 10 pollitos y usted estaba pendiente. Uy, este salió primero, el que salió del cascarón. Pero resulta que cuando crecen los 10 pollitos, ese que salió primero es el más flaquito. Y el que menos creció, ¿será esa la primicia? No. Tiene que ser el más gordo y el más bueno. Bueno, ¿y qué se hace con esa primicia? Yo les enseñé. Dios baja del cielo y viene y se lo come, el pollo. Cuando usted trae esa primicia a la iglesia, ¿qué se hace con eso? Se la come el pastor. Claro que sí, eso hacían los levitas, hermano, y Dios se agradaba de eso. Es como si el Señor se lo comiera, ¿sabes? Me gusta esa parte en la Biblia, es de mis favoritos. Es decir, claro, a los que servían al Señor, Dios les daba el privilegio. Por eso te conviene servir al Señor, porque entonces Dios te da el honor de participar de su mesa. Y eso sucedía cuando también se hacían sacrificios en el Antiguo Testamento. Todo este cordero tenía que ser de 1 año, sin mancha, sin defecto, y debía ser macho. ¿Por qué de 1 año? Porque está comprobado que los corderos de 1 año de edad están en su mejor momento. ¿Comprende? Están en su mejor momento. También en los seres humanos, por eso Cristo murió a los 33 años y medio. Porque entre los varones, casi que la mejor etapa está entre los 25 y los 40 años. En esos 15 años, los hombres desarrollamos la mayor vigorosidad y potencia en fuerza. Por eso Jesús fue ofrecido como un cordero sin macho. Un macho de 1 año era un animal. El equivalente en hombre era más o menos esa edad. Y por eso murió a los 33 años. No se debía quebrar ningún hueso de ese animal. Eso sucedió con Cristo. Porque esta fiesta de la Pascua era un tipo de lo que había de venir. A ver, ¿qué es un tipo en la Biblia? Un tipo es un ejemplo, es una figura o una presentación gráfica, es una sombra, es una proyección. Es decir, era
un ejemplo, una sombra de algo que había de venir. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que la ley tenía y era la sombra de lo que había de venir. No la imagen misma de las cosas, pero sí una sombra de lo que había de venir. Muchas de las cosas que se hacían, o que usted encuentra en el Antiguo Testamento, todas apuntaban a Cristo. Por ejemplo, en una ocasión el pueblo de Israel murmuró contra Dios. Vea que la murmuración es un pecado en la Biblia. Y Dios mandó serpientes ardientes, es decir, que eran feroces. Y esas serpientes mordían a las personas y morían a causa del veneno. Y Dios dijo, levanta una serpiente de bronce. Dios mandó. El mismo Dios que dijo, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra. Le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla sobre un madero y levántala igual en una montaña. Y todo el que sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente de bronce y será sanado. Qué cosa más extraña, ¿no le parece? Qué cosa más rara. ¿Por qué Dios mandó a hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque era un tipo. Era un tipo. Dios quería. ¿Qué poder tenía esa serpiente si era una imagen? Ninguno. Pero Dios quería que ellos aprendieran que serían salvos por la fe, por la obediencia. No era el hecho de que la serpiente de bronce tuviera poderes milagrosos y curativos. Es más, luego al pasar de unos años Dios mandó a destruir esa serpiente de bronce. ¿Por qué? Miren lo que pasaba. Ellos miraban a la serpiente y eran sanados. El que era mordido miraba a la serpiente de bronce y era sanado. Es decir, el acto de fe y de obediencia producía el milagro. Y eso ocurrió. Y Jesús menciona en el libro de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto era un tipo de ¿qué? De Cristo. Así como en aquel entonces todo el que era mordido por la serpiente, por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce levantada sobre un madero, era sanado. Hoy en día todo el que ha sido infectado por el veneno de la serpiente llamado Satanás, y ese veneno es el pecado, mira hacia la cruz de Cristo, es sanado, perdonado, restaurado y tiene vida eterna. Entonces aquello era un tipo, un ejemplo, una figura de algo que había de venir. Lo mismo sucedió con el Cordero Pascual. La Pascua era un tipo de lo que había de venir. Un cordero moría por los pecados de una familia. Un día un cordero moriría por los pecados de todas las familias del mundo. Y en Israel, en esta ocasión, cada familia mató un cordero para su casa. Pero el sumo sacerdote, que era el jefe de todos los sacerdotes, ofreció un cordero por todo el pueblo una vez al año. Un solo sacrificio, una vez al año. El sumo sacerdote ofreció un cordero por los pecados del pueblo. Eso hablaba y apuntaba a Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista, a orillas del río Jordán, vio a Jesús, dijo esta palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, así como sucedía en el Antiguo Testamento, que se ofrecía un sacrificio, un cordero por los pecados del pueblo, Dios ha provisto un cordero. Abraham lo dijo: Yahvé diré, Jehová proveerá un cordero. Y sin darse cuenta, el patriarca Abraham estaba profetizando que Dios proveería un cordero. Y Dios proveyó ese cordero. Ese cordero es Cristo Jesús. Todo el que en él cree tiene salvación y vida eterna. Gloria al Señor para siempre. Entonces, este tipo en la teología lo conocemos como una tipología. Y el tipo es un ejemplo, una figura de una realidad más importante, amplia y compleja de entender, que es el antitipo. Es decir, el tipo apunta al antitipo. Otra vez, esto es un trabalenguas. El tipo apunta al antitipo. El tipo es el cordero, apuntaba a Cristo, que es el antitipo, la última, ya no figura, sino realidad
del tipo que era una sombra. Los estoy enredando, bueno, de eso se trata. ¿Sabe qué es lo bueno de estos mensajes? Que nadie se va hasta que se enrede la cosa. Así que los domingos a las 10:05 también se dice gloria a Dios. Y se dice aleluya. Así que no se preocupe si se enreda, ahorita se va a ir desenredando. Gloria al Señor. Lucas capítulo 23, versículo 44. Mire lo que sucedía. La última semana de Jesús, la última semana de vida antes de ser crucificado, en Jesús se cumplió todo lo que se exigía acerca del Cordero Pascual. El día 9 de este mes en que se celebraba la Pascua, era elegido el Cordero, era seleccionado desde el día 9. Y entre el día 10, 11, 12, 13 y 14, el Cordero era examinado por los principales del templo del día 10 al día 14 para saber si ese Cordero era perfecto o no lo era. Mire lo que ocurría. El Cordero que iba a ser sacrificado por los pecados del pueblo era seleccionado desde el día 9 de ese mes y era llevado en los tiempos de Jesús al templo, pero antes de los tiempos de Jesús era llevado a lo que conocíamos como ¿cómo se llama lo que Jesús, David construyó, Moisés construyó? El tabernáculo. ¿Se acuerdan? Era traído al tabernáculo en los tiempos de Moisés. Luego en los tiempos de David, en el santuario, el tabernáculo se mantenía. Luego en los tiempos de Salomón ya no era santuario o tabernáculo, sino que ahora Salomón construyó un templo. Ahora el Cordero era llevado al templo. En los tiempos de Jesús el Cordero era llevado al templo, porque desde Salomón hasta Jesús así se hacía. Pero en los tiempos anteriores era en el tabernáculo. Ahora en los tiempos de Samuel, ese santuario lo trasladaron a Silo, y el Cordero era llevado a Silo, donde estaba el sumo sacerdote. ¿Y qué se hacía? Desde el día 9 se seleccionaba y lo examinaba. Del día 10 al día 14, o sea, el sumo sacerdote que hacía, observaba ese Cordero, que durante esos 14 días no estuviera estornudando, no estuviera con gripa, no estuviera, si le habían puesto una patica entablillada. Durante esos días lo mojaban, lo revisaban, le abrían los ojos. Ya usted vio un médico, un veterinario revisando un animal, le miraban las pezuñas, le miraban las patas, le miraban las orejas, que no tuviera hongos, enfermedades. Era examinado durante ¿cuántos días? 4 días, para saber si ese Cordero era perfecto y cumplía con los requisitos, porque muchas veces si no cumplía era descartado. Entonces los corderos que eran llevados eran evaluados durante 4 días. Eso sucedió con Cristo. Jesús en la última semana fue evaluado para ver si era un cordero perfecto, y lo encontramos en Lucas 23:44. Lucas 23:44 dice: cuando era como la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Yo se lo he enseñado a la iglesia. La hora sexta se les olvidó, Les he enseñado que el horario judío comienza a partir de las 6 de la mañana, es la hora 0. 7 de la mañana es la primera hora. De ahí viene la palabra nos vemos a primera hora. Es a las 7 de la mañana. Bueno, aquí en Colombia usted dice nos vemos a primera hora y se ve por allá a las 10 de la mañana. Pero de allá viene a primera hora. Para los judíos la primera hora, la hora número 1 es las 7 de la mañana. Las 8 es la hora segunda. Las 9 es la hora tercera. ¿A qué hora fue sacrificado Cristo? ¿A qué hora inició la crucifixión? La sexta hora. La sexta hora. Ojo a la pregunta, ojo a la pregunta. ¿A qué hora se dio el sacrificio de Cristo en la cruz? En Israel se conocía como la hora del sacrificio matutino. Y también eso se los enseñé ya, pero lo olvidaron.
Esos estudiantes vamos a tener que mandarlos otra vez a estudiar. La hora del sacrificio matutino, la hora tercera, fue la hora en que Cristo fue crucificado y fue a las 9 de la mañana. A esa hora Jesús fue crucificado. ¿Cuánto tiempo duró Jesús en la cruz? Duró 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que murió. A partir de las 12 del mediodía dice, y a la hora sexta hubo tinieblas en los cielos. Se nubló el cielo de tinieblas. Y a la hora novena, ¿cuál es la hora novena? 3 de la tarde. Mire qué maravilloso, hermanos. A la hora en que Israel hacía el sacrificio matutino, 9 de la mañana, para ellos la hora tercera, hasta la hora novena, la hora en que hacían el sacrificio vespertino, el sacrificio de la tarde. 6 horas duró el Cordero en la cruz. Y luego de esas 6 horas, Él entregó el Espíritu. Ayer veía que alguien había publicado en redes sociales, a Jesús lo asesinaron, hizo una prueba dura, pero Él se levantó. Así tú también, cuando pases por una dificultad, te puedes levantar y ver. Está bueno el mensaje, pero hay un error ahí. A Jesús no lo asesinaron. A Jesús no lo mataron. Él entregó su vida, que eso es totalmente diferente. Él dijo, yo pongo mi vida por vosotros. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar como nuevamente lo hizo. Así que no es que lo asesinaron, que lo mataron. Él entregó, hermano. Murió cuando le dio la gana. Él estuvo en la cruz. Mire, cuando una persona era crucificada duraban hasta una semana. Mientras se desangraban, se deshidrataban, para acelerarle la muerte y que no duraran ahí una semana, le quebraban los huesos. Porque si le quebraban los huesos de las piernas, todo el cuerpo se descoyuntaba y se aceleraba la muerte y se provocaba un infarto. ¿Qué fue lo que hicieron con los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús? ¿Por qué? Porque ese día era viernes, al día siguiente era Shabbat, día de reposo, y no era honroso para los judíos que quedaran esos cuerpos ahí. Entonces les partieron los huesos a los 2 ladrones, pero cuando llegaron a Jesús, ¡vaya sorpresa! Ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ya yo he terminado esta tarea, no tengo que durar aquí una semana en esta cruz. Esto también duele mucho, este tema de estos clavos. Todo es nada cómodo estar uno aquí colgado. Así que en tus manos encomiendo mi espíritu y chao pescado, rum, inclinó los rostros. ¿Ha leído la palabra? Él lo hizo cuando Él quiso, cuando cumplió. Porque Él, a diferencia del resto del mundo, su propósito y su único objetivo al venir al mundo fue nacer para morir. Es la única persona que ha venido a este mundo con ese objetivo. Todos los grandes empresarios, líderes, tienen un gran propósito y dice, yo he nacido para grandes cosas, he nacido para conquistar, para hacer esto, para hacer aquello. Jesús nunca dijo eso. Y no estoy diciendo que aquello sea malo, pero el propósito es, yo nací para morir. Y así lo hizo. Y en Jesús se cumple Lucas 23:44, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas en los cielos. ¿Cuál es la hora sexta? Ahora sí, hora sexta. ¿Ah? Hermano Dairo, a mediodía, a las 12 de la tarde. Ahora sí no se les olvida ya, ¿verdad? ¿Y cuál es la hora primera? Entonces tenga cuidado cuando usted le dice algo. Nos vemos a primera hora. ¿A qué hora le está diciendo? A las 7. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿se da cuenta? Murió. ¿O fue coincidencia que cuando dijo eso se murió? No, entregó el sacrificio. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Gloria al Señor. Mire lo que dice. Voy a entrar en el versículo número, gloria al Señor,
En Juan capítulo 18, verso 38, es un texto que vamos a leer ahora. Pero antes vamos a leer un texto en Mateo 21, 23, donde quiero mostrarle algo. A ver cómo esta escritura se cumplió en Jesús. A ver, otra pregunta a la iglesia: ¿cuántos días duraba el sumo sacerdote escudriñando, examinando al cordero para saber si era perfecto? 4 días. En la última semana de Jesús. Escuche esto. Fue crucificado el viernes. Ahora, lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Cuántos días hay? 4. Durante estos días, nuestro cordero, Jesús, fue examinado. Mateo 21, 23 dice: cuando vino al templo Jesús, está en la última semana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también haré una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no creíste? Y si decimos de los hombres, nos dirá: tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y Jesús también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Gloria al Señor. Estaba siendo probado el cordero, pero el cordero tenía una sabiduría más grande que todos. Un cordero sabio. Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él, ahora los saduceos. Mire, se vinieron en complot. Primero los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ahora los saduceos, que era una corriente religiosa, un grupo notable del pueblo, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron como mujer. Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis ignorando la escritura y el poder de Dios. Y el verso 33 dice: oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. El cordero era perfecto. No encontraban en él tacha alguna. Lo entrevistaban y lo escudriñaban y lo esculcaban para buscar hallar en él algún defecto, algún error, alguna causa para poder ir ante Pilato y juzgarlo de muerte, pero no lo encontraron. Mateo 22, 46, mire lo que dice el evangelista Mateo: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ya nadie se atrevía a hacerle preguntas a Jesús, porque a cada uno le daba una respuesta tan sabia y que no encontraban ningún defecto para juzgarle. El evangelista Marcos, capítulo 12, verso 34, dice: ya ninguno osaba preguntarle cosa alguna. Y el médico Lucas, en el capítulo 20, versículo 40, dice: no osaron preguntarle nada más. Es decir, los 3 evangelios nos están diciendo que Jesús era perfecto. No encontraron en él ningún defecto. Gloria al Señor. Y en Mateo 27, 19, aún la misma mujer de Pilato, cuando Jesús es llevado ante Pilato, mire lo que le dice Mateo 27, 19. Estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mire lo que aquí pasó. La propia esposa de Pilato no quería que Pilato lo juzgara ni que lo condenara a muerte, porque le había sido revelado en sueños que ese hombre era justo, que era un cordero perfecto. No pongas tu mano contra él, Pilato. Juan 19, 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, le dio temor, más por lo que decía también su esposa. Juan 18, 38. Mire, todos estos pasajes estoy demostrando por la escritura que el cordero era perfecto.
estaba siendo escudriñado, lo mismo que sucedía con el cordero, con el animal. Estaba sucediendo con Cristo en esta última semana. Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ni Pilato ni nadie nunca encontró un delito, un defecto para acusar a nuestro Señor. Entonces, ¿por qué él cargó una cruz de malhechor? ¿Por qué murió como el peor de los criminales? Porque los romanos, que eran el imperio de la época, tenían muchas formas de administrar la muerte a las personas. La más cruel de todas era la crucifixión. Así que Jesús muere como el peor de los malhechores, con el peor de los castigos, pero nunca cometió un delito. Entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué cargó una cruz si era inocente? La respuesta es sencilla. Isaías en el capítulo 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. La paga de nuestra culpa y de nuestros pecados fue sobre él. Él fue, dice, molido por nuestros pecados. Y por su llaga, por su muerte, por su sacrificio, hemos sido nosotros curados del pecado y de la condenación. Gloria al Señor. Cargó una cruz prestada, tomó mi cruz, tomó tu cruz y fue al Calvario. Qué maravilloso el Señor. Por eso hoy cantábamos en ese canto, cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Gloria al Señor para siempre. Juan 19:6. Cuando le vieron los principales sacerdotes, lo estaban escudriñando, y los alguaciles dijeron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Lucas 23:22. Él dijo por tercera vez, pero qué mal ha hecho este hombre, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Entonces, ¿por qué murió? Por los pecadores. Murió por ti y por mí, el Cordero inmolado. Hubo una reunión en el cielo, una asamblea celestial, presidida por el Padre. Se preguntaban y decían, ¿qué haremos? Pues los seres humanos se han perdido, han pecado y están condenados a la eternidad, al infierno por la eternidad. ¿Qué haremos con ellos? Y hubo silencio en medio de esa asamblea. Pero de repente se puso de pie el Cordero de Dios, Jesús. El libro de Hebreos revela eso. Dice que él dijo, Padre, prepara mi cuerpo. Yo iré y moriré por ellos. Derramaré mi sangre pura y limpia para limpieza de sus pecados. He aquí, Padre, vengo para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Prepárame cuerpo, que el hacer tu voluntad me ha agradado. Lo haré como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Estaba hablando de las profecías del Antiguo Testamento, donde Isaías decía, un cordero herido por nuestras rebeliones, enmudeció y su boca no abrió. Recuerda aquella hermosa adoración que dice, alabad al Santo de Israel, al que hizo toda la humanidad, al que hizo los cielos y la tierra, y los abismos de la tierra y de la mar. Muy antigua esa canción.
como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y su boca no abrió. Le azotaron, le escupieron, le escarnecieron, y una corona de espinas le pusieron. Por tus pecados, por los míos y los del pueblo, y por los de toda la humanidad. Con una lanza traspasaron su costado, y una corona de espinas le pusieron. Por tus pecados, por los míos y los del pueblo. ¡Qué maravilloso! Y por los de toda la humanidad. Esa canción habla del sacrificio de Cristo en la cruz, de la Pascua, del sacrificio que fue necesario para hacer posible la salvación humana. Porque se ha preguntado por qué fue necesario que muriera el Hijo de Dios. Hay una respuesta para eso. Cuando Adán perdió en Edén la originalidad en que fue hecho el hombre, mírenme por un momento, el hombre fue hecho en santidad y en justicia. Así fue hecho el ser humano, en santidad y en justicia, un ser perfecto. Pero cuando Adán y Eva pecan, pierden ese estado de santidad y de justicia. La Biblia establece que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Así que era necesario que se derramara sangre para el perdón de los pecados. Pero el problema es que ahora todos los seres humanos eran pecadores. No había un ser humano que pudiera derramar su sangre, porque el pecado pasó de generación en generación. Y el salmista David en el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre, y en maldad yo fui formado. Todos nacimos pecadores. Entonces no había un solo hombre en la tierra, ni siquiera Noé, ni siquiera Abraham, ni siquiera ninguno de estos hombres que la Biblia menciona estaba libre de pecado como para ser el cordero perfecto que pudiera morir. Entonces no había en la tierra. Ahora, tampoco podía ser un ángel, porque un ángel sí era santo, pero no tenía un cuerpo humano. No había sido creado en la misma dimensión de los seres humanos. Aunque era santo, no estaba en la misma dimensión. Entonces no podía ser un hombre, tampoco podía ser un ángel. ¿Quién podría ser? Porque tenía que ser hombre, pero tenía que ser santo. Y no había hombre santo en la tierra. Por eso fue necesario. Y en el cielo hubo una asamblea para resolver ese problema. Y hoy quiero revelarle algo a través de la Escritura. Él vino, y voy a llegar allá, míreme, escuche. Tomó un cuerpo humano, Jesús, siendo el Hijo de Dios. ¿Era santo o no era santo? Era santo. Tomó un cuerpo humano. Pero ese cuerpo no pudo ser engendrado por otro hombre. Por eso José no era el papá biológico de Jesús. El padre biológico de Jesús era el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque se tenía que ser hombre, entonces tenía que nacer de una mujer. Pero no podía ser engendrado por un hombre, porque la semilla del pecado iría ahí. La simiente del pecado va de generación en generación, porque en el semen, en el espermatozoide de los hombres, va la semilla del pecado y se engendra en uno y el otro. Por eso somos formados en pecado. Y por eso Jesús, la semilla no fue un esperma humano, fue la palabra dada por el ángel Gabriel, en donde entró el Espíritu Santo. Y le tengo una buena noticia: donde llega el Espíritu Santo, se forma la vida,
Se acuerda en Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía, y donde se mueve el Espíritu de Dios, las cosas se comienzan a transformar. Así está la humanidad hoy, desordenada y vacía. Así están las vidas hoy sin Cristo, desordenada y vacía. Así están las familias hoy en la tierra sin Cristo, desordenada y vacía. Basta y solo falta que entre el Espíritu Santo, que entre el Señor Jesús para que las cosas sean transformadas. Entonces vino el Hijo de Dios, se humanizó. En la teología bíblica eso lo llamamos el misterio de la encarnación. Como un Dios siendo espíritu tomó un cuerpo humano, eso es un misterio. Y ahora tomó este cuerpo humano y fue engendrado por el Espíritu Santo, nació y andaba sobre el mundo y era hombre, pero también era Dios. Ahora sí cumplía los requisitos. Era hombre como Adán, pero no era pecador como Adán, era santo y justo como Dios. Entonces su sangre, aquí le quiero revelar algo. La sangre de Cristo era roja como la de nosotros, pero no era igual a la nuestra. Otra vez, la sangre de Jesús sí era roja como la suya y la mía, pero no era como la suya y la mía. Era una sangre limpia de pecado. No había pecado en él. Y por eso esa sangre, cuando fue derramada en la cruz y la tierra bebió esas gotas de sangre, dice la Biblia que hubo terremoto en la tierra y las peñas se rompían y los montes se estremecían. La tierra comenzó a beber gotas de sangre divina. Cuerpo humano, sangre divina, sangre pura. Y así fue posible la redención humana solo con sangre divina. Y hasta el día de hoy, todo ser humano que desea ser restaurado, cambiado, transformado y lo más importante, salvo por el poder de Dios, solo necesita creer en aquel Dios todopoderoso llamado Jesús, que vino y habitó entre nosotros y derramó toda su sangre, sangre para limpieza del pecado, sangre para salvación, sangre para sanidad. Y si usted cree en Él, tiene vida eterna, tiene sanidad y tiene restauración. Vamos a ir cerrando ahora. Gloria al Señor. En el texto de Mateo 27:50, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Mire todo lo que ocurrió. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Voy a leer otra vez ese versículo. Y saliendo de los sepulcros, estas son personas que habían muerto, pero que creyeron en Dios, murieron, pero cuando Cristo muere en la cruz, miren lo que dice, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido, habían muerto, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos. ¿Sabía usted que con la resurrección de Cristo fueron resucitados una cantidad de personas que habían muerto, pero teniendo fe en Dios? Eso es lo que está registrando la Escritura. Y al tercer día, cuando Jesús resucita y se parece a los discípulos, no solo Jesús resucitó, muchas más personas resucitaron, muchos de sus hijos, y aparecieron en sus casas. Hola, llegué, pero tú no te habías muerto hacía 3 meses. Sí, pero un tal Jesús
Y llegó por allá y me dijo que me devolviera a la tierra, que me daba vida otra vez, que viniera y hablara de su resurrección, no de la mía, porque yo soy hombre y voy a volver a morir, pero sí de Él, que es Dios y que nunca morirá. Les manda decir que si creen en Él tendrán vida y vida en abundancia. Gloria al Señor para siempre. Póngase de pie a la iglesia en esta mañana. Ese mensaje